El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces un paralítico, llevándolo entre 4 hombres, y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba y, haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: «¿Qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: «¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados», dijo el paralítico: «yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: «Nunca hemos visto nada igual». Palabra del Señor. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, hoy la Iglesia celebra un santo, como casi todos los días, que es San Antonio Abad, no San Antonio al que suelen recurrir las chicas a pedir novio, no ese San Antonio. Ese San Antonio es el fraile más reciente, era franciscano, un gran predicador. Este San Antonio es abad, es del año 300 aproximadamente, y era un eremita que buscaba la soledad y el silencio para encontrarse más profundamente con Dios, como tantos hombres de aquel entonces, que sintiendo en su corazón el amor de Dios y el deseo de intimar con Jesús, se escapaban de las grandes ciudades donde había tanto ida y vuelta, como las nuestras de hoy día, para encontrar en la soledad del desierto la intimidad necesaria en el silencio y la soledad. Y allí eran eremitas, porque armaban una especie de ermita donde pondrían una cruz, supongo, y allí vivían austeramente, viviendo de lo que la naturaleza les permitía. Pero tenían ese otro alimento que era el que realmente ellos buscaban y deseaban, que era la soledad y la intimidad. Después muchos de ellos, inclusive San Benito fue uno de ellos en sus comienzos, dejaron la soledad del desierto y los empezó a seguir otros monjes, por así decirlo, compañeros, que también buscando la soledad, muchos de ellos estudiosos, gente muy preparada, pero que no estaba satisfecha con la vida del mundo, sino más bien aturdidos y con un deseo muy profundo realmente de los bienes espirituales, se unía a estos maestros valiéndose de su experiencia y consejo, y ahí se formaban las primeras comunidades monacales, ¿no? Los monasterios y los monjes vivían en lugares también solitarios, pero ya en comunidad, y tenían, entre otras formas de vivir, ¿no?, el silencio, la oración, la vida comunitaria, porque compartían entre ellos la vida de fe como hermanos, y en el caso, por ejemplo, de los benedictinos, también San Benito les dijo que tenían que ser hospitalarios, es decir, abiertos a todo hermano que viniera en busca de Dios, y aún en busca de asilo, porque estaría padeciendo necesidades materiales, hambre, ropa, sed, lo que fuere. Porque obviamente entendían con claridad, y esto es muy propio de la gente que contempla,
de la gente que profundiza su vida, de la gente que sabe darle la espalda a lo material y al mundo un poco, mejor dicho, aprende a poner en su lugar cada cosa. Es muy común que entonces la gente del espíritu, que empieza a descubrir su eje, su verdad, su identidad en Dios, sienta la necesidad de abrirse al otro. Es como que una cosa lleva a la otra, ¿no? Abrirse al hermano, al que te necesita, vivir la hospitalidad, vivir obras de misericordia, que justamente esas pequeñas cosas de cada día, ¿no? Haciendo el bien sin mirar a quién y no negando lo que se puede, porque uno no va a dar lo que no tiene, pero lo que se puede sí, no negándoselo a aquel que algo nos pide. Más allá de que en nuestros días a veces experimentemos, ¿no? Quien no, gente que se acerca a pedir y uno, ante tanta ida y vuelta y manoseo y uso y desuso y demás, a veces uno le pone un interrogante, ¿realmente este lo necesita? Sobre todo cuando vemos a los chicos que mandan a los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo he aprendido con esto, porque también tuve muchas veces estos pensamientos, ¿no? No ha faltado quien venga a pedirte una limosna, una ayuda con un cigarrillo encendido. Entonces uno dice, ¿realmente es tanta la necesidad? En fin, pero aprendí esto de hacer el bien sin mirar a quién. Y le digo, bueno, está bien. Dios sabrá qué destino tendrá. Yo hago lo que el Señor me pide. Porque creo que esto es el fruto del verdadero cristiano. Cuando el cristiano se sabe necesitado a compartir, a dar y a darse, que es lo más difícil todavía. Entonces es porque realmente está entrando en la dimensión del misterio, está experimentando esa presencia viva del Dios amor que lo habita, está entrando, como les decía, en su eje, en su verdad más absoluta, en la intimidad, y así es libre y es feliz. Y por eso le brota de su corazón hacer el bien. Hacer el bien que también pasa por la misericordia. Y cuando hablamos de misericordia, entramos en un terreno bastante peliagudo. El perdonar a quien te ofende. El darle una mano a quien te la negó tantas veces. Y situaciones por el estilo, ¿no? Pero ser cristiano, en definitiva, es romper el molde. Ser cristiano en Cristo, vivir el cristianismo interiormente, es realmente no ser más de lo mismo, como se suele decir, sino marcar una diferencia ante un mundo ciertamente sí egoísta, que muy poco piensa en el otro, que más bien está encerrado en sus cosas, en su individualismo, y se olvida que al lado hay alguien que también lo necesita. Cuando realmente nos abrimos a esto, también entramos dando siempre un paso más en nuestra vida interior, en lo que llamamos la teoterapia. La teoterapia es la terapia de Dios. Y la terapia de Dios no es ir a un psicólogo, sino es entregarle al Señor la vida, el corazón, dejando que Él obre. Y entonces cuando obra y obramos como Dios obra, como Cristo obraba y obra hoy en nosotros, ahí sanamos mucho. Primero, que la cabeza se dispersa, se despeja de ese problema, de ese manijazo en el cual a veces estamos tan metidos, y lo único que hacemos con el manijazo es agudizar el problema más y dejar que nos dé de comer el enemigo, que lo único que busca es eso, que vivamos distraídos, preocupados, angustiados, deprimidos, desanimados, como que ya no hay vuelta atrás. Entonces, de cortar el diálogo con la cabeza que apunta al mundo, para entrar en esta otra dimensión que es la verdadera del hombre, y darse en Cristo lo que podamos, o como podamos, pero un poco dándole la espalda a lo que nos embarulla para entrar en la verdad. Eso, sin duda alguna, va a generar en nosotros una gran liberación, una gran paz. Y experimentaremos que Jesús cumple, porque se dará en nosotros eso que Él promete en el Evangelio. Vengan a mí los que están afligidos y agobiados, que yo los aliviaré. Vengan y denme a mí ese yugo, no se hagan más problemas, basta, no te preocupes más, vení, dámelo a mí. Esa preocupación, esa angustia, eso, dámelo a mí. Vení, confíamelo. Y yo te voy a dar otro, suave, llevadero, ligero.
Todos queremos ser libres, ¿verdad? Y entendemos por libertad no solamente no caer presos, ciertamente, sino entendemos por libertad realmente vivir en paz. Porque yo creo que la libertad espiritual y la paz van de la mano. Vivir en paz con nosotros mismos, vivir en paz con todos. Es difícil en el momento en que se vive, o es difícil porque nos lo hacen difícil o a veces nosotros nos lo hacemos difíciles, pero el camino de la paz verdadera es estar con Él. Es entender que ya Dios lo hizo todo por mí. Entrar en la dinámica de la gratuidad, es decir, el Señor me creó gratuitamente, me hizo su Hijo y me adoptó gratuitamente, me redimió en Cristo, derramando la sangre de su Hijo en mí y por mí, para ser yo purificado de toda condenación y pecado, de toda mancha y limitación, liberándome de toda esclavitud, consagrándome en el amor para ser testigo, discípulo, apóstol, profeta, y encima, además, me asegura la eternidad. Todo gratuitamente, sin pedir nada a cambio. Lo único que me pide es que crean en Él. Vengan a mí, crean en mí. No solo crean en mí, sino créanme a mí lo que les digo, lo que les enseño. En estos días de semana, donde hemos retomado ya litúrgicamente el tiempo ordinario, porque el domingo terminó el tiempo de Navidad con el bautismo del Señor, estamos escuchando como primera lectura la carta a los Hebreos. Es una carta que está dirigida, como bien lo aclaran los destinatarios, los hebreos convertidos, los hebreos que dejaron un poco, por encuentro con Dios, por la predicación de Cristo, sus costumbres anteriores, o sea, se convirtieron al cristianismo. Pero, si hay algo muy característico del judío, es que la estructura mental que venían acarreando durante tantos siglos de ley por ley misma, la ley de Moisés y todas las estructuras legalistas, que en la época de Jesús llegaba a haber hasta 630 preceptos y normas que estaban establecidas para que el judío las cumpla a rajatabla, y si no las cumplía, la pena era gravísima. No solo que quedaban expulsados del templo, que para el judío ser expulsado del templo era ser expulsado de la relación con Dios. Era un castigo casi parecido a ser condenado a muerte y irse al infierno. Es decir, y cuando se rompían algunas de estas reglas, el judío quedaba sancionado. Por eso el gran temor, la ley que atemorizaba. Y si bien conocieron a Cristo muchos judíos y entraron en la dinámica de la fe, sin embargo, por costumbre, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Porque claro, cuando venimos de una cierta forma de vivir y ciertas costumbres que se establecieron desde hace tiempo y las cosas se hacían así, un montón de otras cosas, romper con eso, por la programación misma, ¿no? Es muy complicado. Exige realmente una entrega y una que va más allá de, digamos, de lo material, si quieren. Es una entrega interior muy profunda, es decirle todos los días con humildad: Señor, yo no puedo, ayúdame. Y reconocer realmente que el otro es viejo y está caduco. Es decir, no darle identidad a aquello que hoy me sigue dominando la vida, sea una costumbre, sea un mandato. Todos tenemos nuestros mandatos, mandatos de nuestros padres, mandatos de la educación, mandatos de la cultura, mandatos sociales, mandatos religiosos inclusive también, porque esto de los judíos rebotó también al cristianismo, ¿no? Y si yo no cumplo determinadas cosas, me siento que estoy en pecado, y si estoy en pecado, Dios no me quiere, y si no me quiere Dios, me voy al infierno. Entonces, las famosas penitencias para lograr el agrado de Dios, una forma de vivir la fe totalmente abominable, se me ocurre la palabra. Nada más lejos de Cristo, nada más lejos de su Evangelio. El Evangelio y Cristo son una buena noticia, y esa forma de vida no es ninguna buena noticia. Entonces los judíos tenían esas costumbres, aún habiéndose hecho cristianos.
Entonces el autor o los autores de esta carta a los hebreos ponen mucho hincapié en no volver a lo viejo, el estar atentos, ¿no? En entrar, dice hoy, fíjense los distintos términos que la palabra de Dios utiliza, pero siempre buscando el mismo objetivo. Dice, temamos caer en lo viejo mientras permanece en vigor la promesa de entrar en el reposo de Dios. No sea que alguno de ustedes se vea excluido. El peligro de volver para atrás. ¿Se entiende? Volver para atrás. Volver a las antiguas costumbres. ¿Cómo lo entienden o cómo le suena en la vida de hoy? Esto de decir quiero crecer espiritualmente, quiero alcanzar determinados logros interiores con la gracia de Dios, ser una persona más libre, más espiritual, más profunda, pero sin embargo siempre la tentación que está ahí en volver a lo viejo. Muchas veces se da. Ejemplos hay muchos. Vivir una vida en Cristo donde el amor del Señor reine en mi vida y me la transforme, es un proceso de amor que necesita mucha paciencia y perseverancia. Uno como sacerdote y muchos que son personas que quién sabe hace muchos años forman parte de una comunidad parroquial y demás, sin duda que hemos visto pasar gente que de una, por ejemplo, llegó porque fueron tal vez hasta un retiro, cosa por el estilo, y vinieron impactados, realmente felices, querían trabajar por Dios, por la iglesia y por favor un compromiso, yo lo que haga falta. Bueno, bendito sea Dios, adelante hermano. Pero con el paso del tiempo vino la gran desilusión, porque justamente fue un impacto más bien emocional que no cabó en lo profundo del corazón y quedó ahí a mitad de camino. Y este impacto emocional, como todas las emociones, con el tiempo se diluye. Y cuando se diluye, ¿qué es lo que pasa? Y empieza uno a ver lo que de otra manera no vería, o por lo menos no le sería tan fuerte en su vida. Ah, no, mira, aquel me mira mal, no, aquel siempre tiene la razón, no, aquel quiere mandar, no, el cura no me tiene en cuenta. Las grandes excusas que se van poniendo porque realmente hay una disipación de aquel supuesto primer amor o primer encuentro con el Señor. ¿Y esto qué requiere? Por eso cuando el Señor te tocó el corazón y tuviste una experiencia, la que sea, ahí busca la ayuda para que te acompañen espiritualmente en el camino de la vida interior, de manera que, como dice la carta, no termines disipado y excluido, lo que yo diría más bien autoexcluido, ¿no? Porque el que busca a Dios y quiere trabajar por Dios, no le importa ni el lugar ni el cómo, lo quiere hacer por el Señor, porque tiene una vivencia interior. Nunca puede darse, pero siempre son casos aislados. Yo en una ocasión predicando en la costa, estaba hablando de que para encontrar a Dios no hace falta la razón, o mejor dicho, muy difícil encontrar a Dios por la vía de la razón, si no hay una experiencia espiritual. La vida interior, el espíritu que nos habita, cuando uno se abre a Él, sí ilumina la razón. Y cuando ilumina la razón, ilumina nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nos da la verdad. Poco hablando de eso, cuando salí a saludar, terminada la misa dominical, un señor se me acercó muy bien, un hombre, se ve que culto, bien puesto, no lo conocía, y me dice, padre, discúlpeme, pero yo encontré a Dios por la vía de la razón. Y yo simplemente le dije, mira, no digo que no, pero esto requiere una larga charla de café. Yo acá en la puerta de la iglesia no podemos debatirlo. Claro que sí, que Dios no tiene forma que nosotros le podamos imponer, porque Dios tiene 1.000 millones de caminos para poder tocarte el corazón. Una de ellas puede ser la razón, pero pobre de aquel sí que busques por la razón pura encontrarse con Dios. Porque inclusive hay ejemplos en la historia de la iglesia de grandes santos que cuando lo han intentado han fracasado.
Un caso de ellos es San Agustín, tal vez uno de los más notables, inteligente, preparado, inquieto, ansioso, por buscar la verdad. Él no conocía a Cristo, le decía la verdad, porque estaba muy sumergido en las escuelas filosóficas de la época y buscaba por un montón de lados esa verdad que le llenara el alma, y cada vez se sentía más vacío. Y eso lo llevaba a caer en algo que a él lo hacía muy culpable, que era la promiscuidad del mundo. Hasta que un día fue a llorar a la iglesia, como se dice, ¿no? Andá a llorar a la iglesia, de tan amargado que estaba. Y fue a llorar a la iglesia, a la catedral de Milán, angustiado. Entró porque así es Dios, te lleva. No creo que porque él lo haya pensado. Y estaba predicando San Ambrosio, un gran obispo santo, que después fue su padre. Él se convirtió en discípulo de Ambrosio. Y estaba predicando sobre esto. Y se ve que ahí el Señor, que todo se lo vale, le tocó el corazón. Y es donde ahí es como que hizo un clic en la vida. Porque descubrió, el Señor le permitió descubrir que todo lo que buscaba afuera, Él ya lo tenía. Y que lo único que tenía que hacer era saber ir al interior, al silencio para la intimidad, y dejarse encontrar por aquel que siempre lo estuvo esperando. Él lo buscaba y sin embargo no se daba cuenta que era Dios quien lo buscaba a él. Luego escribirá, ya convertido y se hizo sacerdote, luego terminó siendo obispo de Hipona, etcétera, etcétera. Él escribirá lo que, entre otros tantos libros, las Confesiones, donde él confiesa toda esta historia y le habla a Dios diciendo en un momento: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, por tantos lados te busqué, hasta que vos mismo te me revelaste dentro del corazón. Yo te buscaba afuera y no me daba cuenta que siempre te tuve dentro. Bueno, eso mismo que vivió Agustín, lo tenemos que vivir todos, porque espiritualmente somos todos iguales a los ojos de Dios. No es que a uno le dé más, a otro le dé menos. Dios le da todo lo que Dios, en su medida y sabiduría, te quiere dar, y eso es más que suficiente para que logres vos encontrarte con Él, con tu verdad, con tu identidad, y puedas ser un hombre, una mujer nueva. Lo que te va a pedir el Señor, sí, y te va a ayudar, nos va a ayudar, porque por eso digo que es un proceso. La conversión es un proceso, descubrir y entender esto es un paso fundamental, pero es el primero de muchos que después vendrán después. Como por ejemplo, empezar a soltar. Cuando digo soltar, no estoy diciendo renunciar a cosas del mundo, materiales o afectivas, si quieren, importantes, pero tampoco depender de ellas. El problema del ser humano es que cuando no estamos seguros y no encontramos nuestra verdadera identidad, le empezamos a dar identidad a aquello que no lo tiene. Es decir, me identifico con lo que no soy. Y si me identifico con lo que no soy, es muy probable, casi seguro, que experimente amargura, fracaso, tristeza, desilusión. Cuando le decimos, por ejemplo, entramos en lo poético, en lo amoroso, pero a una persona, yo te amo y sin vos no puedo vivir, le estoy dando una identidad tan grande sin querer, que más, además le estoy poniendo un peso a la pobre persona encima. Sin vos no puedo vivir. ¿Y qué pasa si algún día esa persona parte de este mundo? ¿Tu vida se derrumba? Habrá dolor, habrá llanto, habrá duelo, sí. Pero que tu vida se vaya con otra persona, ahí es donde hay una duda de identidad. Inclusive estoy poniendo, insisto, un peso muy grande en el otro, aunque el otro no lo perciba conscientemente. Y pasa inclusive hasta con nuestros difuntos. ¿Cuánta gente no suelta? Se murió con sus muertos y vive una vida de letargo, donde no puede superar el duelo, donde no lo puede elaborar, porque está atado a la persona que partió. Es decir, nunca termina de superar y hacer el proceso. Algunos necesitan más, sí, otros tal vez menos, no lo sé, eso depende de cada uno, pero que tiene que haber un proceso que empieza y termina,
aún en ese extremo de la pérdida, digamos, del ser querido, sí tiene que haberlo. Y aunque uno siempre lo recuerde y hasta lo extrañe humanamente hablando, si yo soy cristiano y sé en qué consiste el destino final del hombre, porque tengo a Cristo que es camino, verdad y vida, y como le dijo él a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá. Si yo esto lo tengo asumido en mi corazón, comprendo que el que partió, es decir, el que terminó su proceso y su estado terrenal, ahora goza de la gloria. Porque la muerte, hermanos, profundizando este punto, pero la muerte en Cristo resucitado no tiene la última palabra en la vida de nadie. Es un paso más, el último de este mundo, si quieren. Y después de la muerte se produce, voy a usar un término que no sé si es correcto, pero me corregirán quienes saben más que yo, pero es cuando la muerte se produce, automáticamente surge la vida. Decimos que Jesús al tercer día resucitó. Jesús resucitó en el mismo momento que expiró. Lo que pasa es que la teología y la forma de explicar la resurrección y toda la temática literaria del Antiguo Testamento, del tercer día y qué sé yo cuántas cosas más, fueron aplicadas a Cristo y había que explicarle a la gente. Pero Cristo resucitó. Tal vez no como pensamos nosotros, pero la muerte es un paso, una experiencia más, donde dejamos este mundo y dejamos lo material, que ya no es necesario porque es parte de lo terrenal, y pasamos a un estado de plenitud. El Señor nos ha creado para Él. Y San Agustín, volviendo a él, a citarlo, él dice, justamente hemos sido creados para Dios y nuestro corazón no alcanzará reposo hasta que no descanse en Dios. Entonces esas inquietudes de la vida y demás son propias de este mundo, que cuando descansamos en Dios y se lo entregamos a Dios, encontramos el reposo, el descanso, la paz. Por eso en la carta a los Hebreos insiste tanto con esto, ¿no? Hemos dejado todo lo antiguo, lo viejo terminó, basta de las leyes y de atarnos a cosas que no nos sirven y que nada tienen que ver con Dios. El que conoce a Jesucristo conoció a la libertad y se sabe liberado por aquel que dio la vida a Cristo para comprarnos, como dice la palabra, para liberarnos, para hacernos de Dios y rescatarnos de todo lo mundano y terrenal, de la muerte misma. Al Señor le costó la vida, por eso la dio hasta el fin, con el fin de que nosotros tengamos vida. Es un acto de entrega por el otro, un acto de amor sublime, que ya no se repetirá más en la historia, porque lo hizo el mismísimo Hijo de Dios. Por vos, hermano, para no extenderme tanto entonces, yo cerraría con esto. Te invito, hermano mío, hermana mía, a que te lleves este pensamiento y lo contemples, que puedas llevártelo en tu corazón y cerrar tus ojos todos los días un rato en silencio y soledad y pensá en esto: Jesús, vivís en mí, diste la vida por mí, mi vida está asegurada, te comparto, te entrego todo, descanso. Y descansa en Dios. Hasta físicamente es como un acto de postración, como hacían los místicos, ¿no? Se postraban ante el Señor, como lo hacían, escuchábamos ayer el Evangelio, el leproso que va a Jesús y se postra ante Él. Un signo de adoración y de entrega. Señor, si quieres puedes limpiarme. Y se conmocionó Jesús, dice que se emocionó profundamente por la fe que tenía y le dijo, lo quiero, queda limpio. Y el leproso al instante quedó curado. Es un acto así de entrega, zambullite a los pies de Jesús, imaginariamente o físicamente, y postrate y quédate ahí. Él sabe todo, déjate amar. No le ponga, que tu mente no le ponga freno a la gracia. No busques comprender con la razón, experimentar en el silencio de lo profundo de tu ser las maravillas de Dios, la presencia del resucitado. De eso se trata.
De eso se trata. Por eso, queridos hermanos, los invito a esto, ¿no? Fíjense hoy, y ya termino, en lo que pasó en el Evangelio. Otra vez Jesús conmovido. Ayer era por el leproso, hoy fue por el paralítico. Jesús rompe con las estructuras y siempre va más allá, porque la palabra de Dios no tiene medida. Y Él no se va a callar nada que sea beneficioso para la gente. Aunque haya gente obtusa que busca siempre cuestionarlo todo. En este caso, cuando Jesús predicando a esa multitud que estaba a la puerta de la casa, le traen, como dice el texto, un paralítico, sus amigos, y como no podían llegar a él porque había tanta gente hasta entrar, se fueron por el techo los tipos, abrieron un agujero en la azotea. Pobre Pedro, porque creo que era la casa de Pedro, ¿no? Me rompió en el techo estos desgraciados, ahora dicho. Y por ahí bajaron la camilla con unas cuerdas para ponerlo a los pies de Jesús, y Jesús vio todo eso y quedó conmovido. Y dice: qué grande es tu fe, tus pecados, hijo, te son perdonados. Fíjense la relación que tiene el perdón de los pecados con la enfermedad y la parálisis. La fe, el pecado, la parálisis, luego la salud. Parece un problema de tres simples, pero es fácil. Fe, pecado, enfermedad, consecuencia, salud. Y ahí, ¿quién aparece? Un levita, uno de los maestros de la ley, que le dice, se codea con otro, se ve: ¿quién es este? ¿Escuchaste? Este es un blasfemo. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y Marcos pone en labios de Jesús esta actitud, como que Jesús realmente lo interpreta todo y le dice: ¿por qué están ahí dudando? ¿Por qué cuchichean? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levanta tu cabilla y vete a tu casa. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados, yo te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Este hombre se levantó al instante y todos quedaron realmente sobrecogidos, es decir, admirados, ¿no? Admirados. La gente se asombró. Nunca hemos visto nada igual. ¿Se entiende? Fe, ergo sanación. Incredulidad, el fariseo, oscuridad. ¿Querés ser sanado? Es decir, ¿querés ser un hombre nuevo? Y no andar más paralítico, a tientas, necesitando de terceros. Porque a veces la parálisis es más psicológica, no estamos hablando de una parálisis física. Esas parálisis que no nos dejan ser, que no me dejan ser a mí mismo lo que yo tengo que ser. Un hombre nuevo, un hombre feliz, un hombre libre. ¿Por qué vivir dando explicaciones todo el tiempo? ¿Por qué sentirme culpable y en deuda con todo el mundo? Para un poco. ¿Qué hice yo? Porque no faltan los acusadores, no faltan los demandantes. ¿O sí? No faltan. Por un lado o por otro. Inclusive viejos mandatos, como les decía recién. ¿Cómo no voy a honrar a mi padre si mamá hacía todos los domingos el estofado? La vieja se fue, la nona se fue, yo tengo que hacer el domingo el estofado. Y pero si hace un calor de muerte, ¿por qué no hace otra cosa? Porque el domingo se hacía el estofado. Digo una pavada. Pero son mandatos. Y esos mandatos adquiridos, que yo pongo ese ejemplo tonto, que obviamente es inofensivo, está metido en otros mandatos mucho peores. Jesús vino a esto, a sacarnos esas parálisis y a decirnos: vamos, tené fe, toma tu camilla y andate, caminá solo. Les dejo esto, que creo que tenemos bastante. Encontrar en el silencio de la fe todos los días la presencia del Dios vivo que nos habita con amor y sentir eso. Toma tu camilla y adelante.
solo. No dependes de nadie, porque aquel que dio la vida por vos ya te liberó de todo. No dependés de nadie. Si considerás que dependés de alguien y de algo, es algo que todavía tenés que seguir resolviendo vos en lo profundo de tu corazón con Dios. Será progresivo, pero ya date cuenta por dónde va el camino. Que la Virgen, nuestra amada Madre, a quien nos encomendamos siempre, nos ayude, nos aliente, nos guíe, nos conduzca por este camino de la nueva vida que Cristo nos dio. Que así sea.